La sinvergüencería de la política paraguaya no tiene fin. No solamente tiene que tolerar muchos desplantes y muchos mecanismos corruptos a su interior, sino que tienen la obligación de proteger a sus corruptos. Eso es más o menos lo que acontece en la Cámara de Senadores, que después de haber tenido una fuerte acción en contra de algunos de sus miembros, se ha llamado a una cuestión de recato y de prudencia, que ahora en el caso de la senadora Gusinski, vacunada antes de tiempo, tiene una dura prueba. Por un lado, los cartistas dicen que van a apoyar la salida de la senadora si es que queda uno de ellos, uno de los cartistas, presidiendo el Congreso. La estrategia es muy simple y muy evidente. Como el gobierno no se sabe hasta cuándo va a permanecer y depende de nuevo de los cartistas, impulsar un juicio político contra Abdo y Velázquez colocaría al nombrado como presidente del Congreso como presidente de la República, siguiendo la doctrina que aconteció con González Maqui. No se puede ser tan bastardo, tan sinvergüenza, tan corrupto de estar pensando sobre una crisis de este tipo, de qué manera los sinvergüenzas y los cínicos van a continuar en el poder, dejando tras de sí los pasos de una corrupción cada vez más fuerte y también una sensación de que no les importa el costo social que esto supone. No les importa lo que la gente piense de ellos y esta es una situación de no retorno cuando se trata de acciones políticas frente a los mandantes. Va a llegar un momento determinado en que para estos no importa cuál sea la alternativa, con tal que se vayan los cínicos, los sinvergüenzas y los desvergonzados. Urba inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. El Salvador de Bukele pasa por una situación singular en los últimos años. El gobierno del populista presidente centroamericano ha traído consigo una serie de cambios en la vieja política de esta nación centroamericana, que pasó por una larga guerra civil y que expulsó a casi 1 millón de sus pobladores hacia el exterior como consecuencia. Bukele empezó con el Frente Farabundo Martí, un grupo de izquierda, y posteriormente construyó su propio liderazgo, que en el último encuentro cívico eligió por abrumadora mayoría un grupo de legisladores afines que en los últimos días ha terminado por descabezar a la Corte Suprema de Justicia y echar a patadas al fiscal general. Lo que dicen muchos es que ese procedimiento se debe hacer pero guardando las formas y siguiendo lo que manda la Constitución. Varios organismos internacionales han levantado la voz en contra de Bukele, a quien ven como una continuación del modelo populista tipo Chávez, que al principio hace todo aquello que le gusta a la gente y posteriormente se convierte en una piedra en el zapato de la propia sociedad que no sabe cómo sacárselo de encima. La cuestión del Salvador requiere soluciones, es cierto, pero dentro de las normas. Fuera de ellas, lo único que garantiza es que los salvadoreños que aplaudieron y aplauden las gestiones de Bukele sean los primeros en criticar y lamentarse las consecuencias de estas acciones absolutamente fuera de la norma. Bukele tiene que volver a la racionalidad y entender de que si los ministros de Corte y el fiscal general no hacen su tarea, pues los mecanismos legales deben ser los establecidos para apartarlos del cargo. Todo lo otro es simplemente la repetición de una historia que ya conocemos y padecemos en América Latina. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Las condiciones económicas del país son bastante precarias y varios sectores están luchando por sobrevivir en medio de un país que tiene todavía el sector público con grandes privilegios. Un informe dado a conocer en torno a cuánto ganan los brasileros del lado de la margen izquierda de Itaipú ha demostrado de que los nuestros viven de manera extraordinariamente bien y no solamente son parte de un principado lleno de privilegios, sino que se lo exponen y lo defienden con uñas y dientes. No solamente tienen salarios altos, sino una serie de prestaciones absolutamente irracionales, como el hecho de que los empleados de las binacionales sigan viviendo en casas que fueron levantadas para los operarios de las construcciones del periodo inicial de la presa y que continúan en dichos sitios sin haber comprado, pagado absolutamente por la tierra ni por lo construido. Además son llevados en autobuses de lujo hasta sus lugares de trabajo, cuando con sus salarios podrían perfectamente ser trasladados en sus propios autovehículos
o crear una pequeña sociedad de ricos en el Principado que se turnen, llevando a 3 o 4 o 5 incluso, hacia su trabajo en Hernandarias, distante a unos 7 kilómetros de la capital del Alto Paraná. Itaipú es el sitio de los privilegios, y en estos momentos de grandes necesidades y angustias, eso es ofensivo y eso significa básicamente la provocación de un pueblo a tener que levantarse contra las injusticias oprobiosas que lo mantienen pobre y empobrecido.